te ruego que pongas atención a la cuestión que tratamos ahora en este vídeo, porque es de vital importancia para todos. ¿Has oído hablar del cambio climático? ¿Cómo no, verdad? La cuestión del cambio climático es algo que nos vienen anunciando desde hace ya décadas, pero sobre todo intensamente en esta última década, y sobre todo en estos últimos años. A continuación veremos un vídeo breve que resume la versión oficial en cuanto al llamado cambio climático. El clima del planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los 1000 anteriores. Lejos de ser una curiosidad científica, es un fenómeno global que amenaza con cambiar el mundo tal y como lo conocemos. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Hoy en Chataca nos sumergimos en las profundidades del cambio climático. Los seres humanos hemos tenido una relación amor-odio con la naturaleza desde el principio de los tiempos. La contaminación ha sido el toque humano por excelencia. De hecho, si sabemos que existieron asentamientos humanos en algún lugar del mundo, es precisamente porque encontramos desechos, residuos o rastros de contaminación en ese lugar. Pero antes de hablar del impacto que causamos, veamos los datos. El dióxido de carbono está en 403,28 partes por millón, el récord histórico en 650.000 años. La temperatura ha subido casi 1,5 grados desde 1880. 9 de los 10 años más calurosos del registro han ocurrido en los últimos 16 años. El hielo ártico está decreciendo al ritmo de 13,4% cada década. El hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287.000 millones de metros cúbicos al año. Las pérdidas en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005. Y el nivel del mar sube 3,4 milímetros por año. La media mundial ha subido 178 milímetros en los últimos 100 años y ya amenaza a 1.000 millones de personas. Eso que si es real que existe ese cambio climático, conlleva muchos cambios en el mundo, en el planeta, cambios drásticos, dramáticos. Pero lo que tratamos aquí de hacer es plantearnos el cuestionar si es real eso del cambio climático o puede ser que se esté provocando con alguna intención siniestra. No te pido que me creas porque no estoy afirmando nada. Simplemente estoy exponiéndolo como una posible posibilidad. ¿Es posible que el llamado cambio climático esté siendo provocado intencionadamente? Él es Julio Marbizón Preney. Nació en Sevilla el 26 de mayo de 1942. En 1966 opositó al Cuerpo Especial Técnico del Instituto Nacional de Meteorología, obteniendo el número 1 de la promoción, incorporándose al Centro Meteorológico de Sevilla, donde prestó sus servicios hasta 1995. De 1976 a 1990 colaboró con Radio Sevilla. También presentó El Tiempo en Televisión Española y en Canal Sur. Bien, pues este hombre, ya retirado, es invitado a una entrevista en Canal Sur, cuya televisión ya él había trabajado en ella. Y en esta entrevista, él mismo cuestiona eso del cambio climático. No te lo pierdas. Nos acompaña un veterano en este tipo de información, una institución en Andalucía, Julio Marbizón. Muy buenos días, bienvenido a tu casa. Buenos días, Marta, gracias. Muchísimas gracias. ¿Las inundaciones del 89 y de 2012 se parecen a las de este fin de semana?
Bueno, yo recuerdo la del 89 y la del 2012, pero realmente ahora no estoy en activo, o sea que ahora mismo no sé exactamente cómo están. Son muy parecidas, es decir que la atmósfera tiene unos ciclos y estos se repiten y aquí se está demostrando, ¿no? Que lo que ocurrió ya ha ocurrido y que seguirá ocurriendo. Si ya en el 89 hubo unas inundaciones en la misma zona, ¿se puede considerar que las de este fin de semana son fruto del cambio climático, Julio? Atención, ponme atención aquí, por favor. Fíjate en el detalle de que la periodista está dando por hecho algo que no se sabe a ciencia cierta que sea cierto, puesto que incluso un experto meteorólogo como es Julio Marbizón lo duda, pero ella lo da por hecho, algo que no debe ser propio de un periodista, dado que se supone que la labor de un periodista es buscar la verdad. En el periodismo, las noticias deben estar regidas por los principios de veracidad e imparcialidad y no dar por hecho determinada versión por muy oficial que sea. Principios básicos del periodismo. ¿Se puede considerar que las de este fin de semana son fruto del cambio climático, Julio? No, porque si ya ha ocurrido no hay cambio. Es decir, ustedes mismos estáis destruyendo el cambio climático, los periodistas. ¿Lo destruimos? Sí, porque decir, esto ya ocurrió hace 30 años, luego ya ha ocurrido, luego no es nuevo. Piensa, McFly, piensa. Bueno, igual el cambio climático empezó en aquella época, ¿o no? No. Primero, el problema del cambio climático es que tenemos datos de un siglo y pico y no sabemos lo que ha ocurrido antes. Here I come. Here I come. Tenemos datos de hace un siglo y pico y no sabemos qué ha ocurrido antes. Esto no cuadra con la versión oficial. Recordemos de nuevo la versión oficial. El clima del planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los 1000 anteriores. Es que tenemos datos de un siglo y pico y no sabemos lo que ha ocurrido antes. Y datos que han variado muchísimo. Antes se tomaba la temperatura al sol, ahora se toma la sombra. O sea, que han cambiado de totalmente. Luego, entonces es difícil buscar un cambio así. Es decir, es difícil demostrar que la versión oficial sea verdadera. Lo que sí se puede considerar es que son cíclicas estas inundaciones. Por supuesto. Ya hemos comentado que estas inundaciones pueden achacar al cambio climático porque ya hubo en el 89. Vale. La ha habido muchas veces. Y las ha habido muchas veces. Pero ¿piensas que con el cambio climático tendremos que acostumbrarnos a episodios como el de este fin de semana? Yo es que no estoy muy convencido de que haya cambio climático. En contra de mucha gente. Lo siento, no estoy muy convencido. Porque hasta ahora, salvo pequeñas cosas en que efectivamente sube la temperatura un poco, pero eso ha ocurrido muchas veces y ha bajado muchas veces. Es decir, en plena Edad Media tuvimos la pequeña era glacial, que bajaron. Y ahora dicen, bueno, el calentamiento global y tal. Y resulta que nieva cuando no ha nevado en una fecha. O sea, que hay cosas extrañas. La atmósfera es un ciclo. Y la atmósfera se defiende. Tiene unos mecanismos de defensa. Por encima del hombre y por allá del hombre. Se ha defendido siempre. No, sé que hay cambios y tal. Estoy en contra de muchos científicos y todo esto, pero no están convencidos de lo del cambio climático. ¿Pero se defiende de qué, Julio? De las agresiones que le podemos hacer. Como por ejemplo los planes urbanísticos. Los planes urbanísticos, ¿no? Y muchas cosas. Efectivamente, echamos a la atmósfera cosas que no vemos. Las emisiones de CO2. Hay una cosa que, por ejemplo, nadie habla. Los aviones están volando por encima de la pausa en algunos sitios. Y están metiendo contaminación en una zona en donde no la había. Se está viendo unas nubes nuevas en la estratosfera que no la ha habido nunca. ¿Quién es el culpable? Esa aviación. ¿Quién es el culpable? Esa aviación. ¿Quién es el culpable de esa aviación? ¿Tú has oído algún ecologista que se meta con esto? No, de momento no he oído nada. Hola, hola.
Hola, ¿hay alguien en casa? Piensa, McFly, piensa. ¿Tú has oído algún ecologista que se meta con esto? No, de momento no he oído nada. ¿Dónde están? Andandera. Pero habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Dónde están? Andandera. Andandera.